el espacio y por asistir también al curso. Bueno, pues vamos a dar inicio con la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos a punto de iniciar, ¿no? El pequeño taller, primeros pasos en R. Las ponentes, en este caso, somos tres estudiantes de la licenciatura en tecnologías de la ENES Juriquilla, Ilse Lozano, Daniela Jiménez y su servidora Fernanda Guzmán. Bueno, pues hay que dar inicio. El contenido de la presentación son básicamente 5 puntos importantes que tomamos en consideración, que son básicos para la introducción en R, ¿no? ¿Qué es R? Los tipos de datos que hay, operadores, algunos paquetes y gráficos, y el entorno de trabajo del software en cuestión. Bueno, pues damos inicio con la introducción. A todo esto, pues, ¿qué es el lenguaje R? Bueno, pues R es un lenguaje de programación de código abierto que es principalmente usado para realizar análisis de Big Data. Bueno, ¿qué podemos decir de R? La explicación de esto, R tiene sus orígenes en S, que es un lenguaje de programación creado en los laboratorios Bell en Estados Unidos. Sí, esos mismos laboratorios que inventaron el transistor, el láser, el sistema operativo Unix y algunas otras maravillas más. Entonces ellos desarrollaron un lenguaje de programación llamado S, pero era software de código cerrado. Este tipo de software es patentado, no se distribuye al público y está cifrado, por lo que únicamente los autores originales que crearon el código fuente pues tienen los derechos exclusivos para copiarlo, distribuirlo y modificarlo y actualizarlo. Entonces es de código cerrado. Por lo que por ahí hubo dos pilluelos que eran dos científicos informáticos neozelandeses, en específico Rose Ihaka y Robert Gentleman. Estos dos científicos pues dijeron, no, este lenguaje de programación, ese es muy potente, está poderoso, debería de ser de código abierto, que se comparta, ¿no? Entonces, eh, estos dos investigadores de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda pues se decidieron a crear una implementación abierta y gratuita de ese a la cual llamaron R. Este trabajo inició en 1992 y culminaría en 1995 con una versión inicial del lenguaje y para el año 2000 ya tienen una versión final pues establecida. Prácticamente R es un entorno de lenguaje de programación, pues como ya habíamos mencionado, con un análisis, con un enfoque en el análisis estadístico. Pues normalmente se aplica en muchos campos de la investigación. Pues es de código abierto, es gratuito, permite producir gráficos de alta calidad, generar símbolos, o sea, podemos utilizar símbolos matemáticos y fórmulas, se pueden hacer modelos de regresión lineal, logística, análisis de series de tiempo, pruebas estadísticas clásicas, agrupamientos, clustering, clasificaciones y muchas otras técnicas estadísticas más. Es muy famoso, la verdad, en el ámbito académico es como muy famoso. Yo voy a ser honesta, hay muchos lenguajes de programación con los cuales pues se inicia, algunos a lo mejor aquí saben programar en C, que es muy bueno para iniciar, y si tienes la lógica de C, R no te va a costar trabajo, porque realmente no es complicado. Cuando entré a la universidad fue cuando supe de R por primera vez, es que se utiliza mucho en investigación científica para la manipulación de datos, como había mencionado, análisis estadístico, técnicas gráficas, modelado, predicciones, tiene muchas aplicaciones, pero creo que una de sus principales fuertes es que es de código abierto y es gratuito. Y esto de código abierto es como muy importante porque el código abierto pues hace referencia a todo ese software cuyo código fuente pues está a disposición del público en general de manera gratuita. Ahora sí que promueve el intercambio de ideas, colaboraciones y mejoras, y eso es algo muy importante que yo encuentro al menos como estudiante en el código de R. Cualquier problema que tengas puedes googlearlo prácticamente y tiene una gran comunidad que respalda, ¿no? El lenguaje de programación R, por ejemplo, está el Stack Overflow, que es un sitio de preguntas y respuestas para programadores, no importa si eres profesional o si no lo eres, o eres un aficionado, ahí encuentras un montón de respuestas sobre otras personas que probablemente haciendo resolviendo un programa o resolviendo un problema en específico se toparon con el mismo problema que tú tienes y te dan la respuesta. O sea, no batallas en ese sentido como con otros softwares que son de código cerrado y a veces tienes ciertos problemas y buscas en internet y no hay como mucha información o tienes que estar con el soporte técnico, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces,
eso es una de las ventajas que tiene R. Para cualquier problema que tengas, hay una gran comunidad de programadores que te dan las respuestas o modificaciones que puede haber. Entonces es súper fácil de aprender. Hay mucho contenido, mucho material en internet para que, bueno, si eres autodidacta y tienes esa inclinación, puedas como que aprender un poco más al respecto. Ese es uno de los fuentes del por qué R y sus aplicaciones. Pues ahora vamos a pasar al tipo de datos que pues como tal hay en R. Muy bien, objetos constantes y variables, ¿no? Así como repaso muy brevemente, cualquier duda que tengan, estamos aquí para aclararlas, así que pueden alzar su manita y al momento vamos a resolver su duda. Bueno, en R todo es un objeto. Esto sonará chistoso, pero todos los datos y estructuras de datos son considerados como objetos en R. Además, pues todos los objetos van a tener un nombre para identificarlos. La explicación de esto, pues la verdad es un tanto compleja y se sale un poco del alcance de esta presentación en específico. Ah, mm, y se sale un poco del alcance de esta presentación en específico, ya que esto tiene que ver o se relaciona en gran medida con el paradigma de la programación orientada a objetos. Y eso pues es todo un tema en sí mismo. Pero lo importante aquí es que recuerden que al hablar de un objeto, pues estamos hablando de cualquier cosa que existe en R y que pues va a tener asociado un nombre, un identificador. De manera pues análoga al uso de estos términos, vamos a tener lo que son mm, las variables, ¿no? ¿Qué es una variable? Ya en el lenguaje de programación como tal, pues una variable, pues básicamente es un elemento para gestionar la información que vamos a introducir en nuestro código. Son como nuestros soldaditos, ¿no? El código va a ser nuestro tablero y las variables van a ser pues nuestras piececitas, ¿no? Con las que vamos a interactuar y a realizar ciertas estrategias, ¿no? Y en este caso, operaciones matemáticas para resolver un problema. Hay algunos datos que son constantes, esto quiere decir que su valor nunca va a cambiar y hay otros que son variables, son datos variables. Esto quiere decir que su valor va a ir cambiando a lo largo pues, del tiempo. Hay diferentes tipos de datos. Ok, tenemos diferentes tipos de datos. Aquí vamos a mencionar los básicos, que son, en este caso, pues cinco. Los caracteres, este tipo de dato, carácter, representa texto, letras y pues básicamente son letras. Y pues es fácil reconocerlo porque normalmente tienen comillas dobles o comillas simples. De manera convencional nos referimos a este tipo de dato como cadenas de texto o letras, así de simple. Este tipo de dato pues es como muy flexible en R, pues las cadenas de texto pueden contener letras, números, espacios, signos, puntuación y símbolos especiales incluso. Luego tenemos los numéricos. Los los numéricos, pues básicamente, dentro de esta categoría hay dos tipos de variables que podemos encontrar, más bien dos clasificaciones, no como tal, dos tipos de datos en específico, entero y numérico, y ambas son un tipo de variable de dato numérico. Este, como su nombre lo indica, al menos en los enteros, los datos enteros pues van a representar números enteros que no van a tener una parte decimal ni fraccionaria. Por otro lado, los datos pues numéricos representan números, pero con una parte decimal o fraccionaria en este caso, que son básicamente los números decimales. Y luego tenemos, bueno, dentro de los datos numéricos también se les va a denominar como doubles o flotantes. Esto se debe a que en realidad pues son números pues de doble precisión, ¿no? Porque pues son decimales, tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Y luego vamos a tener a los factores. Los factores, este tipo de dato, son específicos de R. Puede ser descrito como un dato numérico que lo vamos a representar por medio de una etiqueta. Esto es cuando ya queremos pasar nuestros datos a un gráfico. Luego tenemos los lógicos. Los datos de tipo lógico solo hay de dos valores. Es el verdadero, true, o el falso, que es el false. Y representan si una condición o estado se cumple, es verdadero o es falso. Luego tenemos bueno, los lógicos, es importante mencionarlo, a lo mejor alguien aquí lo asocia, este tipo de dato generalmente es el resultado pues de operaciones relacionales o lógicas. Si alguna de ustedes alguna vez tomó clases de lógica o lógica
para principiantes, pues los va luego, ¿no? El verdadero o el falso, porque también sí funcionan para el álgebra booleana. Es lo mismo, también se llevaron electrónica, pues acuérdense de las operaciones de álgebra booleana, la lógica es exactamente la misma. Y luego tenemos los tipos de datos NA y los null. En R usamos los NA para representar datos que están perdidos, mientras que los null representan pues la ausencia de un dato como tal. La diferencia entre estos dos tipos de datos es que el dato null aparece solo cuando R intenta recuperar un dato y pues, no encuentra nada. Y mientras que el NA es usado para representar explícitamente datos que están perdidos o por alguna razón faltan, ¿no? Y bueno, esos son algunos de los tipos de datos. Aquí en la siguiente tabla que tengo, bueno, pues se puede ver, ¿no? El tipo de dato que es entero, pues es un número entero, si es numérico, es un número decimal. Las cadenas de texto, ya saben, están acompañadas de dobles comillas o comillas simples. Luego están los factores, aparece solamente, si se dan cuenta, no es igual a un carácter, no viene acompañado de dobles comillas ni simples. Es cuando, como les comentaba, tienes un dato numérico y quieres pasarlo a pues ahora sí que a un factor para representarlo en una etiqueta. Luego están los lógicos, que puede ser el verdadero o el falso, y los NA, que es cuando está perdido o null o de plano está faltante, no está. Y pues el vacío, ¿no? Es la buena representación en tabla de cómo se ven más o menos los datos, el tipo de dato. Bueno, siguiendo con estos conceptos básicos, es importante recuperar lo que son las estructuras de datos. ¿Y a qué nos referimos con estructura de datos? Es básicamente el orden que nosotros queremos darle a nuestra información. Es como si nosotros vamos al súper, por ejemplo, y ya hacemos la despensa, compramos peras, manzanas, uvas o lo que quieran agregar, y el orden, o sea, cómo los coloquemos dentro de nuestro carrito o nuestra canasta o lo que sea, es lo que nos va a dar estas estructuras de datos. Entonces, la primera estructura que vamos a ver es lo que es un vector, que es un conjunto lineal de datos. Y si lo queremos visualizar, no sé si ustedes ya estén con sus pastilleros de lunes a domingo, que vemos que es una tirita, literalmente, en donde cada una de nuestras cajitas va a tener las píldoras, ¿no? Pero todo está dentro de una línea y cada uno de esos espacios va a tener, pues, una píldorita diferente. Entonces, digamos que eso es un vector, ¿vale? La siguiente estructura es una matriz. Y esta es una tabla o un arreglo de dos dimensiones. ¿Y por qué de dos dimensiones? Imaginémonos, por ejemplo, el tablero de ajedrez o no sé si les gusten más las damas inglesas o algún juego que ocupe tableros a cuadros. Si nosotros queremos colocar, por ejemplo, nuestros peones en algún punto de nuestro tablero, vamos a necesitar dos indicadores que nos digan en dónde está posicionado, porque, por ejemplo, digamos que yo les digo 3, y ustedes se van a quedar, bueno, pero 3, ¿qué? 3 de izquierda a derecha, 3 de arriba a abajo, 3, ¿cómo, no? ¿A partir de dónde? Entonces, estas matrices ya están formadas por lo que son columnas y filas y necesitamos dos números o letras o lo que sea con lo que queramos designar estas columnas y filas para identificar cuál es la cuadrícula específica en donde está el dato o el objeto o lo que sea que queramos recuperar, ¿vale? Este conjunto de dos indicadores se le llama índice, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que a nuestras columnas, les llamamos por las letras A, B, C, D, el abecedario, ¿no? Y las filas tienen la numeración, del 1 al 10, por ejemplo, supongamos que tenemos 10. Entonces, si nosotros queremos mover nuestro peoncito a la columna 3, fila 3, pues sabemos que es el T3, ¿no? Y esto es lo que sabemos que es un índice, que es ese conjunto de dos valores, de dos indicadores que nos van a decir en qué posición de la tabla se encuentra lo que queremos recuperar. Los siguientes son arreglos, que son estructuras de n dimensiones y tal cual se muestra aquí en la presentación parecen cubos de Rubik, ¿no? Nada más que nosotros identificamos el cubo de Rubik como el tradicional de 3x3 que todo el mundo tiene, pero en realidad pues vienen de todas las formas, colores y sabores que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces hay desde 2x2, 3x2, 7x7 y n cantidad. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿para qué sirve? Entonces, supongamos que tenemos nuestra cajonera en nuestro cuarto y le mandamos a nuestro hermano, tío, sobrino, conocido que nos pase algo, ¿no? Y entonces ya le decimos, no, pues está en la primera columna en el segundo cajón. Nosotros ya accedimos a la primera columna,
al segundo cajón. Y abren el segundo cajón, pero resulta que dentro de ese cajón también hay separadores, pero supongamos que hay dos separadores generando 3 espacios, y entonces ahora le decimos, sí, está hasta el fondo, está en la tercera parte. Entonces, ese tipo de estructuras donde dentro de los cajones también hay separadores, es lo que es n por n dimensiones y a lo que nosotros llamamos o conocemos como arreglo, ¿vale? Ahora, un data frame es una estructura de datos bidimensional que también se forma por filas y columnas y es súper similar a una hoja de cálculo. Eso es otra cosa, vamos a estar pidiendo como sus interacciones, entonces, siéntanse libres de prender su micrófono o mandar un mensajito por el chat. El chiste aquí es que estemos comunicados y que no se nos vayan a otro lado y, o sea, entonces, el data frame, ¿cuál de las otras estructuras, de las estructuras que les acabo de mencionar, se les hace conocido? Como la matriz, ¿no? A la matriz, justo. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿y qué si le llamo matriz o si le llamo data frame? Pues ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el data frame, como su nombre lo indica, ya nos va a proporcionar información, o sea, nos va a dar datos. Una matriz la podemos a lo mejor llenar, no sé, de números aleatorios, inclusive la podemos dejar vacía y solo generarla, pero el data frame ya tiene lo que son sus nombres por columnas, por filas, y sabemos que accediendo a una celda en particular, vamos a obtener una información pues determinada, ¿no? Por ejemplo, esta es una de 5x5 y sabemos que si entramos a el grado y entramos a la fila de Luis, pues entonces nos va a decir cuál fue la licenciatura que estudió Luis, ¿no? Entonces, esto es súper conocido y a lo mejor si no sabíamos como el dato exacto, pero pues son las hojas de cálculo de Excel, ¿no? Son esos, creo que todos los hemos visto. Ahora, continuando con lo que son los operadores son símbolos que le van a indicar a R qué tarea tienen que realizar. O sea, esto lo establece en los desarrolladores, dicen, no, pues si yo te pongo esta letrita, si te pongo esta coma, si te pongo este símbolo, tú me vas a hacer esto, ¿no? Y en programación pasa algo que es como que para dejarlo lo más universal posible, pues son como que lo mismo, cumplen para las mismas funciones, son para las mismas funciones en diferentes lenguajes de programación. Pero lo podemos ver como cuando los mayas dijeron, no, pues el bolillo es el 0 y pues el bolillo es el 0 porque queremos que sea el 0, pues así funcionan las cosas. Entonces, hay 4 tipos de operadores que son los relacionales. Empezamos con los relacionales, que aquí, como les decía Fer, tiene que haber tiene que haber 2 datos que puedan ser comparativos, que puedan ser comparables, para que establezcamos precisamente pues esta relación, ¿no? O sea, ¿qué quieres saber? ¿Qué información quieres obtener de uno sobre de otro? ¿Quieres saber si es menor? ¿Quieres saber si es mayor? ¿Quieres saber si es igual? ¿Si es diferente o lo que sea? Ese tipo de relaciones que establecemos pues son específicamente con los operadores relacionales. Ahora, los operadores aritméticos son los que nos apoyan con todas estas funciones, bueno, estas operaciones matemáticas que tenemos que hacer justo de las operaciones más básicas matemáticas, que es la aritmética, y que son pues los conocidísimos suma, resta, división, multiplicación, porcentajes y demás, ¿ok? Luego vienen los lógicos, que estos también los retomó Fer, que son los del álgebra booleana. Estos nos van a mandar un resultado o verdadero o falso. Y esto es para que si queremos, por ejemplo, son útiles cuando queremos obtener el resultado de más de una operación o, por ejemplo, tenemos una primera suma que es 1 más 1, ¿no? Y una segunda suma que es 1 más 2. Y entonces le decimos, si la primera suma y la segunda suma suman más de 10, pues entonces hazme tal y tal y tal cosa. Si no lo suma, entonces pues no se hace, ¿no? Entonces como 1 más 1 pues son 2 y 1 más 2 son 3 y juntos dan 5, no se cumple y entonces lo que te va a enviar este operador lógico es falso y por lo tanto no va a pasar a la siguiente parte del código, ¿vale? Los operadores de asignación, estos son muy importantes porque como dijo Fer, en R todo lo que se maneja son objetos.
Entonces, nosotros vamos a utilizar estos para ahorrarnos muchísimo código, muchísimo de estar tecleando ahí en vano, porque lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, esto sirve como para renombrar lo que sea que nosotros queramos hacer. Supongamos que queremos subir una tabla y pasa mucho con los CSVs, que son estos archivos de Excel que siempre estamos utilizando y siempre tienen un nombre así súper larguísimo que, por ejemplo, no sé, datos de población INEGI 2021, 2022, semestre, quién sabe qué demonios, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, si sabemos que vamos a estar trabajando con ese CSV, pues es muchísimo más fácil, no sé, si le queremos llamar base de datos 1, le ponemos BD1 y entonces cada operación que tengamos que hacer o trabajar con esta base de datos, pues ya no tenemos que escribir el nombrezote que le acabamos de poner, sino que nada más va a ser BD1 y listo, se le asignó. Y entonces ya a partir de ahí R va a saber que esa asignación, cada vez que tú pongas BD1, va a estar relacionado, o sea, va a estar asignado este CSV que fue el que subimos. Ahora, entrando un poquito ya más en el código como tal, en esta parte de R. Sí pasa mucho que cuando entramos a un lenguaje de programación nuevo, como que a veces nos frustramos, nos espantamos, lo que sea, pero la verdad es que R es un lenguaje que es muy, muy amigable con el usuario. Además de todo lo que dijo Fer, de que hay muchas cosas que encuentras en Internet, R tiene algo que se llama documentación. ¿Y qué es la documentación? Básicamente es un instructivo. O sea, así como nosotros llegamos y compramos, no sé, nuestra pantalla o lo que sea en Walmart y vienen con su instructivo y demás, así funciona R. Cuando nosotros no conocemos algo, nosotros podemos accesar a esta documentación y en la documentación nos va a decir esa función, para qué sirve, qué necesito darle, hasta con qué se come, todo nos lo va a dar. Y para accesar a esta documentación es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es utilizar el signo de interrogación, que universalmente es el signo que es, no tengo idea de qué está pasando, entonces signo de interrogación, nombre de la función, y nos va a desplegar exactamente de qué trata esta función. O si se nos hace más fácil, pues le pedimos, literalmente nos echamos el grito de auxilio a R y le decimos, oye, ayúdame, que es el help en inglés, entre paréntesis, entre comillas, el nombre de la función y también nos va a desplegar la misma información, ¿vale? Entonces, esta sintaxis, sí tenganla súper a la mano, porque cuando sea que tengan dudas, o sea, siempre podemos echar mano de San Google, pero si no queremos, o no podemos, no tenemos, no sé, esa conexión en el momento, pues R también nos echa la mano, ¿vale? Y ahora, en cuanto al directorio de trabajo, ¿qué es el directorio de trabajo? Y esto lo decimos poder ponerlo aquí porque es una de las cosas que más genera problemas. El directorio de trabajo es el lugar en nuestra computadora donde vamos a estar trabajando nosotros, es decir, donde R va a ir a buscar los archivos que nosotros le estemos solicitando y también donde va a exportar los archivos que nosotros generemos. Entonces, algo que a mí me pasaba muchísimo y que es súper común es que, no sé, yo bien emocionada abrí mi carpeta, generé mi script, lo que sea, estoy ya en código y todo, y le digo, oye, llámame a mi CSV, o sea, carga mi CSV y hazme tal y tal. Y te dice, no, pues es que no se encuentra el CSV. ¿Cómo no? Pues si está en mis documentos. Sí, pero hay que tener muy, muy, muy claro que tenerlo en el documento no significa que está dentro del directorio de trabajo. El directorio de trabajo va a ser nuestra carpetita y ahí tenemos que poner todo lo que vayamos a utilizar para nuestro script, porque si no, R no lo encuentra. R no puede salirse y andar como virus flotando por ahí por toda nuestra computadora. Ya, eso no lo puede hacer. Entonces, nada más tener bien claro que hay que fijar el directorio de trabajo. Ahora, ya empecé a escribir, ya estoy en código directo, pero pues no sé dónde estoy, ¿no? O sea, ni idea de dónde lo estoy guardando ni dónde estoy escribiendo. Hay tres funciones súper importantes del directorio de trabajo, que una es el getWD y que literalmente hacen referencia a lo que significan en inglés. Es el Get Working Directory, que significa obtener directorio de trabajo. Y con esa función R te va a decir, pues estás en este equipo
en esta carpeta, subcarpeta, etc, etc, etc. Ahora ya vimos que ya la regamos porque a lo mejor nos fuimos a la carpeta de las fotos de los 15 años de mis primos y tú dices, no, pues ahí no quería estar. ¿Qué podemos hacer? Hay otra cosa que se llama Set Working Directory, que es, ok, estoy trabajando, pero ¿qué crees? Que ahí no era, me equivoqué, o esto se puede hacer antes o después, ¿no? Ya que vimos que la regamos, esto es indistinto. Entonces le ponemos Set Working Directory y fijamos nuestro directorio, ahí abrimos la carpetita y ya lo fijamos. Y finalmente hay un comando que se llama list.files, que realmente no es, o sea, no es indispensable, pero pues es útil que lo tengan por ahí, que es qué archivos tengo dentro de mi directorio de trabajo, porque a lo mejor lo que les comentaba, ¿no? Oye, pero sí estoy aquí en el directorio que sí generé, ¿no? Tengo en mi carpeta de primeros pasos en R y demás, pero ¿por qué no me lo carga? Entonces podemos utilizar el list.files, corremos y nos va a echar nos va a poner la lista de todos los documentos que tenemos y a lo mejor vemos que el CSV que estamos llamando pues no está ahí, ¿no? Entonces ese también es un comando importante. Y ahora una palabrilla que es pues muy sonada y que luego como que no nos queda claro qué es, pues son lo que es la sesión. La sesión funciona igual que cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, a nuestra, no sé, cuenta bancaria o hasta redes sociales o algo así, que ingresamos, correo, contraseña, además, y vamos a estar haciendo operaciones, ¿no? De que movimientos, demás. Entonces, lo que nosotros hicimos una vez que entramos y cerramos esa sesión es generar un espacio-tiempo en donde nosotros hicimos ciertos movimientos y pues es un entorno específico, ¿vale? Entonces, cuando nosotros cerramos R, siempre te va a preguntar, oye, ¿quieres guardar tu última sesión? Entonces, cuando nosotros le decimos que sí, es porque las cosillas que hicimos nos interesa recuperarlas para luego seguir trabajando. Esto no altera el script, nada más es que en el environment y en todos sus componentes se va a recuperar la... espera, Dani levantó la mano. Sí, Dani. No, es que eso tiene que ver con la pregunta que hizo Alex. Dice, cuando generamos R scripts, ¿dónde se guarda la data que se utiliza en memoria RAM o en disco duro? Ahí, pues, la dijo, el R data se graba en el disco duro. Sí, o sea, todo se va grabando en el disco duro y como dice Ilse, o sea, tenemos nuestro script y cada vez que generamos, que lo corremos y que generamos variables, se guarda en el workspace, o sea, en el ambiente, en el environment, en el ambiente de trabajo, en el entorno más bien, en el entorno de trabajo. Ahí es donde se van guardando todas las variables que se van generando, todos los data frames, los vectores, las matrices, todo lo que se utilice. Entonces, como dice Ilse, al momento de que cerramos R, nos va a preguntar si queremos guardar todo eso. Y sí, pues ahí es cuando se guarda en la memoria en el disco duro. Y cuando abrimos otra vez ese directorio de trabajo, se recuperan todas esas variables que guardamos. Si le decimos, no, sabes que no quiero conservar o sea, sí quiero guardar mi script, porque vamos a ver que son cosas diferentes, sí quiero guardar mi script, quiero guardar las instrucciones, pero no quiero guardar los datos que se me generaron, podemos hacer eso, o sea, guardamos el script y al momento de cerrar le ponemos, no quiero guardar mi workspace y ya, digamos que se borra. Entonces, esa es la cosa, pero bueno, pero sí. Sí. Sí, como dice Dani, el script es el código como tal. Y esto de la sesión es lo que ocupamos o lo que corrimos, digamos, sobre ese código, ¿no? Entonces eso puede ser volátil, entonces pues te dice R si lo quieres guardar o no lo quieres guardar, ¿vale? Sí, y Sonia pregunta, ¿en cada nueva sesión hay que instalar y cargar los packages o solo cargar las librerías? Solo hay que cargarlas. Se instalan una vez y una vez que se instalan se quedan en tu computadora, pero cargarlas sí es cada vez que se abre R, hay que cargarlas. Por eso, de hecho, hay paquetes que nos ayudan a cargar todas las librerías, pero bueno, esto es más avanzado ahorita. Solo vamos a ver cómo cargar las librerías. Sí, la instalación es una vez y el corrido de las librerías, donde llamamos las librerías, es como avisarle a R, oye, otra vez lo vamos a usar, o sea, ya está en nuestra máquina, en nuestro R, pero es como alertarlo de otra vez vamos a usar esta librería, entonces hay que, pues digamos que encenderla, ¿va? Ahora, en cuanto a las funciones, lo de las funciones sí es, es vital y pues que son una serie de pasos, de operaciones que les asignamos un nombre.
Entonces, por ejemplo, en las, no sé, las lavadoras, por ejemplo, las más recientes, ¿no? O sea, ya tenemos nuestro lavado que de lana, que de, no sé, de colchas y un montón, ¿no? Y lavado normal. Cuando nosotros apretamos el botón de, por ejemplo, lavado normal, lo que va a hacer la lavadora es que, bueno, ya sé cuántos litros de agua, ya sé el tiempo de lavado, ya sé que tengo que secar 2 veces con centrifugado y demás. Entonces, eso literalmente, o sea, eso es una función. Nosotros no le dijimos, oye, carga tantos litros, lava tanto tiempo y así. O sea, lo único que nosotros hicimos fue apretar el botón que es la función de lavado normal y ella se encarga de hacer todo lo demás. Entonces, es como es un paquetito de instrucciones que nos va a ahorrar igual el estar haciendo miles de pasos y pues son súper, súper útiles y son indispensables. No se puede programar si no comprendes lo que son las funciones. Ahora, R por default, lo que se llama R base, que quiere decir, así como instalamos nuestro software, RStudio y R, el lenguaje de programación, ya trae algunas funciones. ¿Y esto por qué? Porque como decía Fer, es un lenguaje que se creó específicamente para estadística. Entonces, pues obviamente los desarrolladores dijeron, bueno, pues vamos a echarle la mano a los estadistas. Ya sabemos que, por ejemplo, el promedio siempre lo van a usar, no sé, la varianza, la desviación estándar, un chorro de cosas que pues ellos asumieron que íbamos a usar, entonces ya están por default en R. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos generar otras funciones para estarlos usando en nuestro código, ¿no? Por ejemplo, y el más clásico, no estoy segura de si ya está incluido en R, pero pues es un ejemplo universal que todos conocemos, que es la chicharronera, ¿no? La clásica, menos b más menos raíz cuadrada de cuadrada menos 4c sobre 2a, ¿no? Larguísima esa cosa. Pero ahora imagínense que pues no tenemos ni una A, ni una B, ni una C, sino que tenemos 20 de cada uno. Imagínense estar metiendo manualmente, pone -1 más -2, no, o sea, está tremendo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿sabes qué? Voy a generar una función que se va a llamar chicharronera, que va a hacer todas estas operaciones y yo lo único que voy a hacer es pasarte cuál es mi A, cuál es mi B y cuál es mi C, que son mis variables. Ajá. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Las funciones se les tienen que pasar argumentos, así se les llama lo que va dentro del paréntesis, que es, ok, ya me dijiste qué soy y cómo funciono, pero ¿con quién lo hago? Ajá, entonces estos argumentos son, en este caso, por ejemplo, A, B y C. Ok, ya me pasaste A, B y C, ahora sí te lo ejecuto. Bueno, pues ahora vamos a pasar al paquetes y gráficos, bueno, más comunes en R. Y bueno, creo que uno de los más importantes en este caso es ggplot. Bueno, pues básicamente ggplot es un paquete de visualización de datos para crear gráficos, pero en realidad bueno, es muy importante, ¿no? Porque sonará muy básico solamente la creación de gráficos, pero en realidad no es así. Al menos en estadística, pues es como muy importante y creo solemnemente que este es uno de los mayores fuertes de R, ¿no? Los gráficos tan dinámicos y tan bonitos se pueden hacer gráficos muy avanzados que pues realmente se pueden programar en el software. Pues ggplot 2 es pues un sistema, ¿no? Totalmente organizado para visualizar datos, forma parte del conjunto de librerías de Tidyverse. No sé si alguien alguna vez ha escuchado de Tidyverse, pero bueno, hace maravillas, ¿no? Entonces, ¿alguien iba a hablar? Nada Bueno, más. Pero, si quieres nada, diles antes lo que es un paquete para que estén, que sepan de qué estamos hablando. exacto. Bueno, ¿tiene una idea de lo que es un paquete en R? Así como adivinanza de dinámica. ¿Nadie? Así. Bueno, muy bien, no hay problema. Bueno, bueno, en R podemos definir un paquete así en específico y, bueno, también a grosso modo, es como un entorno que contiene ciertos datos. Básicamente,
Es que no sé cómo definírselos, así bonito. Bueno, pues se supone que es como tal, que se imagina en un paquete, ¿no? Contiene ciertos datos y herramientas para llevar a cabo, pues, una tarea en específico. En este caso, pues, para la elaboración de datos. Es una colección de funciones, datos y instrucciones, ¿no? Armar en van a almacenar, ¿no? Para generar una estructura, pues, bien definida, ¿no? Porque, bueno, esto que la definición de paquete es como muy importante porque te vas a topar con ciertas instrucciones específicas que si tú no mandas, no convocas al paquete, ¿no? No lo mandas llamar esas instrucciones, pues no van a tener sentido y te lo va a marcar como un error. Y esto es justamente la estructura de los gráficos en ggplot. Para crear un gráfico es como muy básico, las instrucciones básicas. Vas a necesitar de un data frame que va a tener los datos que tú vas a visualizar. Una vez que tienes tu data frame, vas a convocar a tu paquete, a tu librería, en este caso ggplot, y vas a empezar a darle ciertas instrucciones específicas de cómo quieres que sea tu gráfico en específico. Es como la imagen que tenemos aquí en negrito, ese recuadro en negrito. Primero vas a necesitar tu data frame con la información que quieres visualizar. Luego vas a tener las aesthetics. Las aesthetics son básicamente las variables que van a estar involucradas, ¿no? Aquí como vemos en la imagen, X y vas a tener una Y, ¿no? ¿Cuáles van a ser las variables dependientes y las independientes, ¿no? Y luego vamos a tener la geometría, ¿no? Que la vamos a mandar llamar con el comando geometry, y le vas a decir, yo quiero, bueno, qué tipo de gráfico vas a querer, ¿no? Que se visualice en este caso. ¿Vas a querer un gráfico de barras? ¿Vas a querer un histograma? ¿Vas a querer un gráfico de dispersión? Un gráfico de cajas? ¿Un correlograma? Se pueden hacer todo tipo de gráficos. Entonces, dependiendo del tipo de gráfico que tú quieras, representar, pues ahí le vas a poner, ¿no? Quiero que sean líneas, quiero que sean barras, se lo vas a especificar, ¿no? Y luego, vas a necesitar, ¿no? Pues el plano de coordenadas, ¿no? Y luego vas a necesitar un tema para que lo personalices, que esta es como la parte muy bonita, ¿no? Lo que hace que se vea bonito el gráfico, ¿no? Cuando tú le pones los colores, por ejemplo, eso es lo que hace que los gráficos pues se vean muy bonitos. El tema que le aplicas, el estilo, la combinación de colores, las formas, y esto es como muy importante porque si no haces la elección adecuada de la forma, de la geometría, del tema, de las facetas, ¿no? Pues tu gráfico pues realmente no se va a entender. Y pues creo que, bueno, al menos en mi experiencia como estudiante, lo que yo más hacía era análisis de datos y lo representaba todo en un gráfico, ¿no? Y bueno, era como muy importante porque si no sabía ejecutar realmente bien esta serie de pasos, pues mi gráfico no se entendía muchas veces. Y bueno, eso es como lo que vamos a tratar de hacer en este pequeño taller, llevarlos de la mano hasta la ejecución de un gráfico muy sencillo, muy básico. Y esto lo vamos a hacer por medio de un dataset muy común, que es el Iris Dataset. Este es si lo investigan también en internet, se dan cuenta que es como el clásico de clásicos, ¿no? Que siempre se ejecuta para enseñar análisis estadístico inicial. Bueno, básicamente este dataset contiene cuatro características, es el ancho y el largo de sépalos y pétalos de una flor que se llama iris, ¿no? Tenemos la especie versicolor, virginica y setosa. De cada una se tienen 50 observaciones, en total pues son 150 datos. Entonces se pueden hacer un sinfín se puede sacar promedio, un histograma, un diagrama de dispersión y pues podemos ver y analizar, sacar nuestras primeras conclusiones de análisis de datos sobre pues un dataset en específico que es sobre este tipo de flores y cuáles son sus diferencias en específicos entre especies, ¿no? Que ese es como el objetivo de la meta de este pequeño taller. Perdón, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, comentario? Porque ya vamos a abrir R, ahora sí, y vamos a hacer que vayan de la mano con nosotras. Entonces, si tienen dudas de lo teórico, para que la saquen de una vez. Cualquier cosa que quieran preguntar que no les haya quedado claro, pueden abrir su micrófono y nosotros... Yo creo que llegué tarde, y no sé si ya lo dijeron, pero R es un programa que se baja, ¿cierto o no? Sí. Ok, ¿y es una versión de paga o es una versión gratuita o qué es? No, es totalmente gratuita, es de código abierto, es open source, entonces no tienes que pagar un solo peso jamás.
Ahorita podemos, miren, lo puedes descargar y también está la versión del R Cloud, también puedes abrirlo desde la nube, ¿no? Si Mm, tienes almacenamiento, ahorita podemos compartirle el link de descarga y también ok. Digo, solo para poder hacer lo que están haciendo ustedes al mismo tiempo, quizá, ¿no? O sea, Sí, para... ahorita, si quieren les pasamos el link de R Cloud porque la descarga sí tarda un poquillo. Este, Ujú. R como tal es un lenguaje de programación, entonces tu computadora tienes que descargarlo para que puedas trabajar con él y te entienda, ¿no? Pero además lo que necesitas es un IDE que se llama RStudio, que es, ok, ya tengo mi lenguaje, pues ahora, ¿cuál es el software que ocupo para implementarlo? ¿No? Entonces se necesitan esas dos cosas, pero si no la tenemos, no sé si Dani Con ya no, este Cloud Free se puede. sí, así, se puede por ahí, solamente mientras. y listo, es para Windows, corre perfectamente también en Mac, bueno, cuando ustedes también y para Unix. Sí. Si quieres ya comparte pantalla. Sí, ahora, bueno, a continuación ya vamos a trabajar directamente en la parte práctica. Ya vamos a abrir R, o sea, los que ya tengan instalado R, por favor, hay que abrirlo. RStudio, específicamente. R no se necesita abrir como tal porque solo es el lenguaje, más bien vamos a abrir nuestro programa de RStudio. Y quien por alguna razón todavía no tenga descargado RStudio, acabo de mandar el link a RStudio Cloud, donde nada más hay que registrarse, pero es totalmente gratis y ahí pueden trabajar sin problema para seguirnos. Entonces vamos a abrir todos, por favor, mientras yo comparto mi pantalla para que puedan observar. Bueno, aquí estoy en la página de RCloud, pero aquí ya abrí yo mi RStudio. Nada más voy a hacerlo grande para que se vea bien. Ahí ya lo ven todos, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Ahora, nada más me gustaría que, como vamos a ir trabajando, me gustaría que cuando, bueno, yo les voy a preguntar, voy a hacer como checkpoints y, por ejemplo, hasta ahora, quien ya haya abierto R, me gustaría que levante la mano, por favor, nada más para saber como cuántas personas ya abrieron R, de que ya estén así como yo. Dani, nos preguntan por el grupo que con qué dataset vamos a trabajar. Pues Iris, que fue el que mencionaste. Con el de Iris, si quieren vayan mandando por el chat, pero ese lo vamos a usar hasta el final, así que no se preocupen, ahorita vamos a ver lo más básico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el pulgar arriba o levantar la mano o lo que sea, pero que yo sepa que todo bien, está perfecto. Ok, perfecto. Ok, pueden bajar la mano si quieren, nada más era para tener el check. Entonces, aquí en R tenemos 3 diferentes ventanas, que en realidad son 4, pero inicialmente cuando lo abrimos son 3. Tenemos nuestra consola, nuestro Global Environment y nuestras salidas. Ahorita vamos a ver de qué se trata. En el Global Environment es donde vamos a poder visualizar todos los datos que estamos generando y por eso RStudio es bastante útil porque a diferencia de otros programas podemos ver tal cual nuestras variables. Eso resulta muy, o sea, de muchísima utilidad cuando estamos trabajando con muchos datos porque podemos verlas así visualmente. Aquí en esta ventana de la derecha, en la parte inferior derecha, podemos ver diferentes cosas. Por ejemplo, en Files vemos todos los archivos de nuestro directorio de trabajo actual. Ahorita yo estoy en mis documentos, o sea, en mi máquina estoy en mi usuario y en mis documentos. Por eso se ve todo lo que tengo aquí, que creo que es mucho. En plots, pues cuando generamos gráficas o generamos alguna salida gráfica, pues aquí es donde los vemos. En packages, aquí es donde vemos todo lo que tenemos, todo lo que tengo instalado, no todo lo que tengo cargado. Estos son solo todos los paquetes que he instalado en lo que llevo usando. En Help es donde podemos ver la ayuda y pues ya. Y bueno, entonces vamos a empezar con bueno, ya que expliqué un poco el entorno y las salidas, vamos a ir con la consola. En la consola es donde se interpretan todas las funciones de R. O sea, por ejemplo, cuando corremos un script, corremos el script, pero todo nos va a aparecer aquí en la consola. Entonces, ahí es donde R va a leer e interpretar y correr todo lo que le digamos. Por ejemplo, ahorita voy a correr algo súper simple, 1 más 1, ¿no? Y ya, me va a sacar un 2. O por ejemplo, 2 por 3 y me va a sacar un 6. Entonces, aquí en la consola es donde se va a estar corriendo todo. Pero bueno, obviamente en la consola, al momento de que yo cierre esto, pues no se va, o sea, estas 2 operaciones que puse, pues se van a perder completamente, porque solo es el historial de lo que has estado haciendo. Pero si ya queremos tener un registro, pues que es lo ideal, ¿no? Escribir código y mantenerlo, pues tenemos que crear un archivo de R. Podemos crear diferentes cosas. Podemos crear un R script,
donde ahí pues vamos poniendo todo el código, lo corremos y nos va a dar las salidas deseadas. O podemos crear un cuaderno, un notebook, o podemos crear un Markdown. También podemos crear proyectos de R donde podemos almacenar todas nuestras variables que generamos. Pero bueno, eso es aparte. A mí me gusta trabajar con Markdown y en esta ocasión vamos a trabajar con Markdown porque la ventaja que tiene Markdown es que no solo te muestra el código, sino que te muestra texto. Entonces, de esta manera vamos a poder estar, al momento de nosotros ya compilar todo nuestro Markdown, vamos a tener un documento de texto, o sea, un PDF o un HTML donde vamos a poder ver así en grande nuestro texto junto con nuestras líneas de código y el resultado de la consola. Entonces, eso didácticamente es de mucha utilidad. Por eso ahorita vamos a crear un Markdown. Entonces, por favor, ahorita todos vamos a, ya que tenemos abierto nuestro R, entonces vamos a ir aquí a la esquina superior izquierda, a nuevo, o new file, por ejemplo, también, ahorita yo estoy trabajando en Mac, pero en Windows es casi lo mismo en R, pero si alguien de Windows se atora, solo es necesario que mande un mensaje, que levante la mano y le resolvemos sin problema. Puede ser aquí en este botón o en file, ya ponemos new file, como quieran, ¿no? Y vamos a crear un Markdown, ¿ok? Entonces, aquí de título yo le voy a poner introducción a R, ustedes le pueden poner primeros pasos en R, mi primer R notebook, lo que ustedes gusten. Y aquí en author, pues yo le pongo mi nombre, ¿no? Pues ustedes pónganle su nombre para que pues ella en el crédito de su primera creación. Y aquí es el formato de output por default. Como ya mencioné, esto se puede crear en un archivo de texto, entonces se puede pasar a HTML, PDF o Word. A mí me gusta cómo se ven en PDF, pero por ejemplo para gráficos dinámicos o otras cosas, HTML es útil, pero bueno, ahorita eso no importa. Vamos a crear el archivo. Y pues aquí ya vemos que se creó nuestro Markdown, ¿no? Entonces ya tenemos título, introducción a R, author, Daniela Jiménez, fecha, pues se pone en automático la fecha, pero si la quieren cambiar por cualquier cosa, también la pueden cambiar. Esto nada más es como una pequeña introducción que nos hace R a Markdown. Este es un documento de Markdown, no sé qué, no sé qué. Y bueno, estas son algunas funciones que nos permite R, pero bueno, ahorita vamos a ir desde lo más básico para que ustedes vean. Entonces, Markdown pues es un formato de texto. Entonces aquí literal podemos escribir texto, un poco de texto, y al momento de crear el archivo se nos va a mostrar así como una línea de texto. Pero podemos darle un poco de formato al texto. Por ejemplo, la forma de jerarquizar nuestro texto, de ordenarlo. Por ejemplo, en un documento de Word, pues le ponemos el formato de título, ¿no? Tal vez si es un título, lo ponemos más grande o que resalte más, y si es un subtítulo, lo ponemos que resalte un poquito más. Aquí, como jerarquizamos nuestro texto es mediante el signo de gato. Signo de gato, aquí está. Entonces, cuando quiero escribir un título, escribo solo un signo de gato, y cuando quiero escribir un subtítulo, escribo 2, cuando quiero escribir un subtítulo, escribo 3. Es decir, entre más signos de gato escribamos, menor va a ser la jerarquía. Entonces, ahorita voy a poner mi primer título, que va a ser conceptos básicos, ¿no? Ahorita yo estoy trabajando en Mac y también tengo el modo oscuro, igual ustedes ven el modo claro, pero eso por cuestiones estéticas, y tal vez algunos de ustedes vean que al momento en el que escriben el signo de gato y un espacio y texto, se pone otro color, como que se resalta. Aquí en mi versión de RStudio no, pero en otras, por ejemplo en Windows o en algunas otras versiones, sí ven que se resalta el texto, porque le estamos dando el formato de título. Pero bueno, entonces ahora vamos a crear un subtítulo con 2, que se llame ejecutar, llamar, correr y devolver. Perfecto. Ahora, en este momento ya estamos listos para crear un chunk, que es donde va, bueno, así se le llama un chunk de código, que esto es donde va a ir todo esto. Entonces, ok, en Windows es muy fácil crear el chunk de R. Solo le tienes que picar en Control, Alt, I y ya se crea. Aquí, bueno, hay dos formas de hacerlo, es con el shortcut del teclado o de manera manual.
De manera manual, es que me estorba un poco la barra, pues la voy a bajar un poquito. Permíteme. Como me estorba la barra del Zoom, no puedo ver bien. Ahí está. Entonces, aquí le ponemos en insertar y aquí le ponemos en R. Entonces, cuando nosotros le ponemos aquí en insertar y R, se nos pone esto, ¿no? 3 comillas, unos corchetes que dice R. Esas 3 comillas, y vemos que se resalta el texto, significa que estamos en un chunk de código o en un pedazo de código. O sea, todo lo que escribamos aquí va a ser interpretado por R. Todo lo que está afuera no va a ser interpretado por R. Sí, Fer, adelante. Chicos, es importante, y chicas, que si pongan solamente las 3 comillas. Si ponen 4 o 5, al momento de correr el código no les va a marcar ningún error, pero al momento que ustedes quieran generar el documento PDF Markdown, les puede marcar errores. Les va a marcar un error X y en realidad ese error, o sea, ustedes van a decir, mi código no marca ningún error, pero no me deja generar el PDF y es justamente porque a veces ponen 4 o 5, o sea, no ponen las 3 comillas en específico para generar el chunk y ahí es donde empiezan a generarse los errores. Entonces, sí sean estrictos en ese sentido de fijarse que sean sus 3 comillas y los paréntesis para que no les marque un error. Bueno, son los Sí, acentos. sí, Discúlpenme. gracias, Fer, porque si luego, o sea, por ejemplo, si ponemos una comilla de más, ahorita nos va a marcar error ni al momento de correrlo, pero cuando queremos pasarlo al formato de texto ya es cuando vienen los problemas, entonces solo hay que ser cuidadosos y no moverle, o sea, solo escribir dentro de estas líneas. Entonces, está la forma manual, digamos, con el insert R, y está la forma con el teclado, que en Windows es Control Alt I, y aquí en Mac es con Comando Alt I. Entonces, o sea, a veces yo me confundo entre el Shift y el Alt, pero aquí es Comando Alt I. Y en Windows es Control Alt I. A ver, si quieren, alguien póngalo en el chat como para que no se nos olvide. Y ya, a ver, vamos a intentarlo todos, hacerla tanto de forma manual como con el teclado. Y ya vamos viendo, ¿no? Ok. Entonces, ya que tenemos el chunk, ahora sí podemos correr cosas en el chunk. Entonces, ejecutar, llamar, correr y devolver son sinónimos. Son instrucciones que le pedimos a R que nos haga. Entonces, al momento en el que yo ejecuto, corro, llamo este chunk, pues R va a hacer lo que esté escrito dentro de ese, que obviamente puede interpretar. Por ejemplo, podemos usar R como calculadora, ¿no? Le podemos poner 1 más 5 más 8 más 21. También, no sé, otra operación le podemos poner 3 por 15 por 36. Le podemos poner 8 menos 13 y divisiones también, ¿no? 125 sobre 5. Y también le podemos usar raíces cuadradas y obviamente va a ser como cualquier calculadora, ¿no? Pues va a seguir la regla de jerarquía de operaciones y demás. Entonces, al momento en el que nosotros queremos correr, nada más le picamos aquí, en esta flechita de Run Current Chunk. Y así, cuando está todo se muestra verde en esta línea, son buenas noticias porque significa que está compilando todo y que lo está interpretando de manera correcta. Y aquí en el Markdown se va a ver la salida. Todo esto que le pusimos a R son las entradas de nuestro script. Y esto que nos imprime acá son las salidas de lo que le estamos pidiendo. A ver, bueno, no importa. Entonces, aquí pues ya vemos que nos da los resultados, ¿no? 1 más 5 más 8 más 21 es 35, esta multiplicación es este resultado y así, o sea, conforme le vayamos pidiendo que corra, nos va a ir imprimiendo los resultados. Y bueno, vamos a pasar a la parte de objetos. Entonces voy a escribir otro subtítulo aquí para tener un poco de orden. Entonces, como ya mencionaron, pues un objeto en R pues, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, una variable, una constante. Entonces, vamos a poner otro chunk. Ahí yo ya usé el teclado directamente. No voy a usar tanto, más bien no voy a insertar chunks manuales porque es muy tardado. Pero bueno, sí, Damaris, adelante. Ok, disculpen, para poder obtener los resultados, ¿qué fue la tecla que oprimieron? ¿Run?
Ajá, es en run. Es después. en esta flechita, te vas a colocar en esta flechita que dice run current chunk, en esta verde, este triangulito Ajá. verde, y ahí le picas y ya te corre. Es cuando te corre todo. Ah, ok. En la parte donde están las operaciones, ¿verdad? Ujú, aquí hasta la derecha Ah, ok. de tu chunk, Sí. ahí se muestra. Se muestran Ya, estos 3 botones, le pones en la... ¿Listo? listo. Ajá. Perfecto. Ok, Sí, ahora gracias. vamos, ya que creamos, ¿no? ¿De qué? Y así cualquier cosa, levanten la mano y lo resolvemos, no hay problema. Entonces aquí vamos Perdóname, Dani. ujú. Nada más, cuando tengamos ya muchos chunks, a lo mejor ir corriendo de uno en uno no es como que lo más práctico. Entonces, si quieres ahí, diles del run all, Dani, por Ah, sí, aquí también está, sí, como dices, a veces acabamos de abrir un nuevo Markdown, un nuevo script, y pues sí, no vamos a estar corriendo todos los chunks de uno en uno, entonces solo oprimimos le ponemos run all hasta abajo, ahí dice, y ya se corren todos los que llevamos hasta el momento. Ya. Para no andar como picándole al chunk. O también podemos, aquí, por ejemplo, nos dice run all chunks above. O sea, si, por ejemplo, ya probamos que todos nuestro código sirve hasta tal punto, llegamos hasta ese chunk que tenemos dudas, le ponemos córreme todos los que están arriba, porque ya no sé cómo funcione, ¿no? Pero bueno. Y también otra cosa, dentro de la programación, dentro de los chunks de programación también podemos poner texto, como para hacer comentarios de qué hace cada línea, o si necesitamos, por ejemplo, algún pendiente que tengamos que poner, o incluso para código que no queramos correr en ese momento, pero que no queramos perder esa línea de código, lo que se usan son comentarios. Entonces, ¿cómo ponemos un comentario? Con el signo de gato. Todo lo que esté a la derecha del signo de gato, R no lo va a interpretar. Va a decir, esto es un comentario, esto no me toca, y no lo va a tratar de interpretar. Entonces, vamos a escribir, este es un comentario, y así, ya al momento de correrlo, vamos que no va a hacer nada, pues porque no lo interpreta. Es como si no existiera, ¿no? Lo va a ignorar por completo. Entonces, vamos a crear una constante. Ok. R ya tiene preimplementadas algunas constantes. Por ejemplo, ya tiene pi. Entonces, al momento de que nosotros corramos pi, pues nos lo va a imprimir como 3.14, 15, 9, 2, 9, etc, etc. Aquí solo lo imprime hasta 6 decimales. Y también podemos generar una variable con el operador de asignación que ya vimos en la parte teórica. Por ejemplo, si sabemos que el diámetro de un círculo vale 5, usamos esta flechita. También se puede hacer con el signo de igual, pero o sea, la gran mayoría de personas que usan R, bueno, sí, la gran mayoría de scripts en R usan este operador, el de la flecha. El de signo de menos y guión, que pues junto pues se hace una flecha. Ese es como el operador de asignación más común. Entonces, ahora en adelante, pues solo vamos a usar ese. Entonces, vamos a poner asignar D como 5. Vamos a correr nuevamente. Y vemos que otra vez nos está imprimiendo pi, pero D ya no nos los imprime aquí en las salidas, porque nos creó una variable que se muestra aquí en nuestro entorno de trabajo. Entonces, cada vez que creamos una variable nueva, nos lo va a mostrar aquí. Y les digo que está padrísimo porque así lo podemos ver gráficamente y sabemos con qué estamos trabajando. Eso es de muchísima utilidad. Cuando tenemos así tantas variables o queremos modificar data frames o cosas, esto nos ayuda. Entonces, aquí vemos esta impresión y la asignación de la variable. Vemos que D es igual a 5. Tenemos el nombre y el valor. Y finalmente podemos hacer operaciones con nuestras variables y nuestras constantes. Vamos a crear una operación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del perímetro para un círculo? Pues pi por diámetro, ¿no? Entonces podemos hacer la operación de pi por d. Y esto nos va a imprimir tanto pi, que ya se lo había pedido, como la operación que le mandé, que es 15.70, no sé. Entonces, así es como manejamos las constantes y las variables. Ahora vamos a ver un poco de las funciones. Entonces, las funciones más... hay muchas funciones en R que podemos correr. Identificamos una función cuando es una palabra y 2 paréntesis, porque usualmente dentro de esos paréntesis va la entrada que le queremos poner, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otro chunk.
Bueno, primero vamos a poner el subtítulo de funciones, para saber que ahora ya estamos trabajando con funciones. Y dentro del chunk vamos a poner algunas funciones más populares, algunas funciones de R, ¿no? Estas son funciones pues, que R ya definió y son como, pues sí, son operaciones que ya están definidas, ¿no? Dentro de una operación muy común pues es la de print, que nos va a imprimir lo que nosotros queramos. Entonces vamos a imprimir un hola mundo y si lo corremos, aquí se imprime hola mundo. Otra función muy común y muy útil es la función C, que es para definir un vector. Entonces nosotros podemos definir un vector, le voy a poner text nada más, y puede ser 20, 30, 40 y 50. Entonces vamos a ver que se va a imprimir el hola mundo, pero no el vector. El vector nos lo va a poner aquí, en nuestro en nuestro entorno de trabajo. Entonces, como vemos aquí, creamos vec. Y como no es un número, nada más, aquí nos da toda la información sobre el vector. Nos dice que es un vector de números, va del 1 al 4, o sea, tiene 4 elementos, y nos da el valor de los elementos, que es 20, 30, 40 y 50. Adelante, Damaris. Sí, ¿qué fue lo que presionaron para crear el AR? O sea, el paréntesis. Paréntesis. O sea, ajá, abajo de donde dice funciones. Es que no recuerdo. Sí, es el chunk. Presionas, Ajá, ¿estás en Windows o en Mac? en Windows. Presionas Control Alt y la letra I. Control Alt I. A ver, Ujú. Control Alt I. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Ya. Perfecto. Sí, gracias. No, de nada. Y bueno, entonces ya creamos nuestro vector y ahora podemos hacer funciones, ¿no? Con este vector. Por ejemplo, crea otro chunk. Aquí está otro chunk. Y una función muy útil en R, pues es la de min o promedio, ¿no? Entonces, min, dec, que, o sea, quiero sacar el promedio de mi vector, le digo que entre los paréntesis van las entradas. Entonces yo le estoy metiendo a R, mi entrada que es mi vector, y le quiero que procese, que haga la operación del promedio. Lo puedo hacer con los operadores aritméticos, claro, pero si ya es una función que R tiene implementada, pues mejor uso la función y ya es mucho más sencillo. Entonces, le pido que me calcule el promedio y ya me calcula que de todos esos números que están en mi vector, este es el promedio. Entonces vamos a poner otras funciones, por ejemplo, le podemos poner summary, que nos va a dar varias funciones estadísticas, no solo el min, el min. Le podemos poner density y si lo corremos, ay, perdón, no puse mi entrada. Ahí está. Entonces, aquí vemos que cuando le ponemos en min, nos pone ya, ¿no? 35. Pero cuando ponemos summary, nos pone todo esto. O sea, nos pone el valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, tercer cuartil, la mediana y la media, ¿no? El promedio. Y cuando le ponemos density, nos pone aún más datos, ¿no? Aún más información sobre nuestro vector. Entonces, pues esas son algunas de las funciones principales en R, pero obviamente hay muchísimas más que pues ya se irán explorando. Ahora, para la documentación, Disculpe, ajá, Damaris, adelante. ¿tienes una duda? O fue de la otra que había. Es que no sé si se le quedó levantada la manita o la... Ajá. Sí, Damaris, ¿tienes otra duda o solo fue de que se quedó levantada la mano? Ah, no, no tengo dudas. Creo que Ok. quedó levantada. Sí, no Listo. te preocupes, solo por si había otra duda ahí. Ok. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de pedir a la ayuda R, ¿no? Si ya nos atoramos en alguna función que la vimos y no sabemos cómo usarla, es tan sencillo como lo podemos escribir a nuestro chunk, pero usualmente cuando más la vamos a utilizar es en la consola. O sea, usualmente no queremos que se quede ahí directamente, generalmente no queremos que se quede registrado que pedimos ayuda, porque es como redundante. Es decir, cuando ya se nos soluciona el problema, pues ya para qué queremos ahí la ayuda. Entonces, esto la mayoría de las veces lo vamos a correr en la consola. Entonces, por ejemplo, si yo le pido ayuda sobre la función que acabo de correr, que es min, ya le pongo en la consola y aquí en mis salidas me va a mostrar aquí en la pestaña de help arithmetic min.
y ya te da la descripción. Digo, está en inglés, pero es un inglés muy sencillo. Si no, también se puede buscar la función, no sé, función min en R, así lo buscamos en español y seguramente encontraremos ayuda o encontraremos la documentación de R en español. Pero si lo queremos hacer así rápido, pues en esta ventana se nos muestra toda la información sobre esto. Nos muestra la descripción, cómo se usa, qué entradas hay que darle y los valores que saca y etc. Y pues la otra manera que aprendimos es mediante la función help. Help min, ¿no? Min. Y, ay, perdón. Aquí no van nada. Ahí está. Sí. Una disculpa. Help. Ya le ponemos min entre comillas. Si no, con los paréntesis, si no. O no, así. Sí, así. Sí. Ahí está. Documentation for min. Es que, bueno, usualmente la función de help es para paquetes enteros. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo help, ggplot. Creo que sí. Ahí fue un typo, una disculpa. Ahí está, sí. Documentation. Bueno, no pasa nada. Tenemos nuestro operador del signo de interrogación. Y ya aquí podemos buscar cualquier función. Por ejemplo, si no sabemos qué hace density. A ver, Dani, ponle nada más por curiosidad, sin los paréntesis interiores, porque según yo nada más es help, paréntesis, min, entre comillas. Sí, ahí está. Sí, y es lo mismo, exactamente. Gracias. Ahí está. Entonces, ahí es donde... Adelante, Alex. Ilse en un comentario anterior habló sobre lo que es la sesión. En este caso, esto puede ser calificado como una sesión y cuando cierras la sesión, él te va a preguntar si vas a querer conservar en tu environment los valores que declaraste como variables como D y BEC. Es correcto. Y si tú le dices que sí lo quieres guardar, al momento de abrirlo otra vez, te va a abrir exactamente esto. O sea, tú cuando abras nuevamente tu sesión de R en ese directorio de trabajo, te va a abrir esto exactamente. O sea, tu Global Environment con D y con Beca, que fueron los que cargamos. Gracias. Y digamos que lo principal que se guarda con la sesión es lo que está en el environment, que son nuestras variables, que son las que pueden ser como volátiles, ¿no? O sea, la parte de la izquierda que está en lo que ahorita Dani tiene como un title, porque no ha guardado su archivito. Esto es el código general, pero las variables son lo que se guarda dentro de la sesión. Pero si ella graba este archivo de R Markdown, que ahorita lo tiene on title, pero al salir de la sesión le dices que no quieres grabarlo, pierdes las variables, y si se pierden las variables, cuando vuelvas a abrir el archivo Markdown, él no va a reconocer qué era D y qué era BEC, ¿correcto? Es correcto. En ese caso, correr otra vez. Sí, exacto. En ese caso lo que se tiene que hacer es correr las líneas de definición de nuevo. Por ejemplo, aquí donde definimos D fue en este chunk. Entonces, si yo lo abro y no tengo mi directorio de trabajo, pues tengo que correr otra vez las líneas de definición. O sea, va a haber casos en los que tú ya tengas muchas variables o tal vez las variables que creaste en un script las quieras usar en otro script. Eso pasa muy seguido. Entonces, lo que haces es correr tu script, guardar el entorno de trabajo, abrir tu otro script y ya correr todo tu script asumiendo pues que R ya sabe qué variables estás utilizando, ¿no? Porque ya las tienes aquí guardadas. Gracias. No, hay que... Y bueno, entonces ahora sí vamos a trabajar con los directorios de trabajo, hablando de este tema, porque pues es importante que los tomemos en cuenta. Directorio de trabajo. Entonces, ahorita pues como mencionaron, tengo aquí mi paréntesis, mi asterisco. Cada vez que tengas un asterisco en tu archivo es que no has guardado algo, es que hay cambios que no se han guardado, entonces es importante guardarlos. Yo ahorita, como es la primera vez que lo voy a guardar, en mi caso, como estoy en Mac, comando S, pues me va a pedir que le dé un nombre, ¿no? Y dónde quiero guardarlo. Entonces, save as, le voy a poner intro R, y yo lo quiero guardar en mis documentos, pero en mi carpeta de R.
porque ahí es donde tengo todos mis archivos de R. Entonces le pongo save y ahí me lo va a guardar. Entonces ahora, es muy importante saber en qué directorio de trabajo estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros nos sentamos perdidos en el espacio, la mejor manera de encontrarnos o de saber dónde estamos parados es mediante esa función. Entonces, ahorita vamos a crear un chunk. Vamos a poner get working directory. Así se llama la función getWD, que es working directory. Vamos a correrlo y nos va a decir dónde estamos trabajando. Por ejemplo, aquí ya me puso que nuestro directorio de trabajo es users, archiva, documents, R. ¿Por qué? Porque yo guardé este archivo en la carpeta de R. Pero, por ejemplo, yo no quiero que esté ahí flotando entre todos mis archivos de R. Yo lo que puedo hacer es crear una nueva carpeta. Entonces me voy aquí a mi equipo, a mi Mac. Como ven, pues tengo un desorden, pero esa no es la idea es ordenar todo. Entonces, creo una nueva carpeta. Voy a crear nueva carpeta. Que se llame intro R, ¿no? Nueva carpeta. Entonces aquí, introducción a R. Entonces ya, yo creo mi carpeta, la pongo aquí entre todas mis carpetas de esta misma carpeta. Y ahora lo que quiero hacer es dirigirme a esa carpeta. O sea, y guardar tanto este RMD como mi entorno, mi sesión, la quiero cambiar a esa carpeta que acabo de crear. Ahí es cuando usamos el set working directory. Entonces voy a crear otro chunk y le voy a poner set wd, set working directory, y le voy a poner exactamente este mismo path, porque al final de cuentas es esta misma dirección, pero con una carpeta extra, que en este caso es le puse introducción a R, ¿no? Vamos a ver si la nombré así, no la estoy regando. Entonces, aquí en documentos y en R, tengo mi carpeta introducción a R, sí, así la llamé. Entonces ahorita lo corro y aquí te dice, the working directory was changed to no sé qué, ¿no? Entonces ahí es, o sea, me avisa, ya cambiaste tu directorio de trabajo. Entonces cuando yo corra otra vez el chunk de get working directory, ya me debería de dar toda la carpeta completa, ¿no? O sea, esto, todo eso. Instagram, aquí me está marcando un error. Inside a notebook chunk, the working directory will be reset when the chunk is finished running. Use the init run to set up the chunk to change the working directory for notebook chunks. Ok. Es que aquí, como ya guardé el archivo en la otra carpeta, hasta que yo no mueva ese archivo, mi Markdown que estoy creando ahorita, a la nueva carpeta, es que no me va a cambiar el directorio de trabajo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es poner mi Markdown en esa carpeta. Y ahora sí, ya podemos cambiarlo, según yo. Dice file deleted, move, entonces tenemos que reiniciarlo. Usualmente esto se hace al principio, o sea, tenemos que establecer nuestro directorio de trabajo al principio para poder ir trabajando, porque si lo hacemos sobre la marcha como ahora, nos va a pasar esto que tenemos que reiniciarlo, tenemos que volver a abrirlo, pero pues no pasa nada, o sea, aquí porque yo ya había guardado todo y también por eso es importante dejar todo guardado siempre. Entonces ahorita voy a abrir otra vez mi archivo que ya tenía, sobre el que estaba trabajando. Aquí nos vamos a R, introducción a R, y aquí está, ¿no? Intro R, lo abrimos y pues me va a mostrar todo lo que ya hemos hecho. Entonces, aquí tenemos que crear otra vez el directorio de trabajo porque no lo actualicen. Por eso es muy importante ver que todo el tiempo estemos guardando. Por eso cuando nos muestra el asterisco es momento de guardar para que se vaya actualizando nuestro trabajo. Entonces, aquí le vamos a poner get working directory para ver en qué directorio estamos trabajando ahorita. Y ya, ahora sí nos dice, ¿no? Pues estás en documentos R, introducción a R. Ahora sí estamos en la carpeta que queremos. Entonces, solo para resumir, cuando creemos un nuevo archivo de R, empecemos una nueva sesión, lo más recomendable es establecer el directorio de trabajo desde el principio y tratar de mover ahí todos nuestros archivos que queramos usar para que no lo tengamos que hacer así en medio de la marcha. Pero bueno, no importa.
Ahora, si queremos ver todas nuestros archivos que hay dentro de nuestro directorio de trabajo, lo único que tenemos que hacer es, o sea, llamar esta función que se llama list files, así solito, y nos va a mostrar todos los archivos que tenemos dentro de esa carpeta. Ahorita yo solo tengo este mismo archivo, que es intro.r.rmd. RMD es la extensión del archivo Markdown. Cuando creamos un script, se guarda con la extensión .r, pero cuando creamos un Markdown, como el que estamos creando ahorita, se guarda con .rmd. Entonces, por eso me lo muestra aquí. Por ejemplo, si yo, a ver, ¿pueden mandar el archivo de Iris otra vez, por favor, para descargarlo? Al chat, por favor. O sea, si yo le meto un nuevo archivo a la carpeta, ahorita voy a poner el que sea, no arbitrario. Por ejemplo, si yo le meto ¿no? De datos 2, CSV, le meto aquí a la carpeta. Aquí, cuando yo le mande otra vez el list files, ya me va a mostrar, pues ya tienes datos 2.csv y intro r.rmd. Son los archivos a los que puedes llamar dentro de ese mismo directorio de trabajo. Entonces. Te lo mandé como zip también. Está perfecto. Entonces, vamos a descargar el archivo que se nos mandó. Ahorita pues va a estar en descarga. Vamos a abrirlo. Todavía no vamos a trabajar propiamente con él, pero para ir viendo cómo ponerlo en nuestra carpeta y que esté donde queremos que esté. Entonces, ya tenemos el archivo iris.csv y ya lo voy a jalar a mis documentos, a R, a mi introducción a R. Y ahorita ya está en mi introducción a R también, en mi carpeta donde estamos trabajando. Entonces, voy a poner otra vez que me listen los archivos y ahora ya tenemos esos 3 archivos que tengo en mi carpeta. El intro RMD y mis 2 CSV, que son Iris y datos 2. Ahorita solo vamos a trabajar con Iris, pero más adelante. Bueno, hasta aquí todo bien, hasta aquí alguna pregunta, nadie se ha perdido, todos estamos bien. Acuérdense nada más de sí arrastrar el CSV a la carpeta del directorio en el que están trabajando, porque R no busca en otro lado que no sea donde... Más que en el directorio de trabajo. Exactamente. Entonces, si lo descargaron y sigue el zip en descargas, no lo va a encontrar. Hay que arrastrar ese zip, descomprimir y el CSV arrastrarlo a la carpeta que sea nuestro directorio de trabajo. No sé si tengan... Correcto, es correcto. Bueno, vamos a ir un poco rápido porque se nos está yendo el tiempo, pero digo, no pasa nada, el punto es que ahorita entiendan bien los conceptos y lo demás, pues ya. Podemos organizar una segunda parte del curso o me imagino que Arladies organiza muchísimos cursos. Pero bueno, ahora vamos a seguir con los tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos que tenemos. Entonces, ya repasamos un poco cuáles son los tipos de datos que tenemos. Recordemos que tenemos los enteros y numéricos, ¿no? Que son, pues, números literales. Entonces, ahorita vamos a definir algunos números, nada más como para que puedan visualizar los tipos de datos, que hay. Entonces, vamos a definir un A que sea igual a 2, un B que sea igual a 4.55 y un C que sea igual a la raíz cuadrada de 88. Entonces, square root es otra función predefinida en R, donde se calcula la raíz cuadrada de la entrada que tú le das. Entonces, lo corremos y aquí nos aparecen ahora. Entonces, nos aparece A, nos aparece B y nos aparece C. Entonces, C ya no nos aparece como la función, ya nos aparece como el resultado que nosotros cargamos en la función. Eso es algo importante. Entonces, tenemos también la cadena de texto. Voy a poner con 2. Cadena de texto. Y pues definimos uno. Aprendiendo a usar R, ¿no? Entonces lo corremos y se nos va a guardar Word aprendiendo a usar R. Entonces, son los diferentes tipos de variable que podemos tener. Nada más para que visualicen cómo se guardan dentro de nuestro ambiente de trabajo y cómo se definen.
Las cadenas de texto siempre tienen que estar entre comillas, porque si no R los va a tratar de interpretar como funciones. O sea, todo el texto que lee R lo trata de interpretar como función. Y pues si no lo reconoce, pues no lo va a correr y nos va a marcar un error. Por ejemplo, si yo aquí le pongo A es B, como ya tengo definido B, ya solo me va a cambiar el valor de A al que tiene B. Pero si yo le pongo A es igual a, no sé, zanahoria, como no sabe qué es zanahoria, pues me va a marcar un error. Y aquí dice object zanahoria not found. ¿Por qué? Pues porque yo en ningún momento le dije qué quiero decir yo con zanahoria. Y como no es una función que tenga preestablecida R, pues no nos lo va a reconocer. Por eso yo en todo momento le tengo que hablar a R con cosas que entienda. Y si le quiero definir una cadena de texto, lo tengo que hacer entre comillas para que sepa que es texto que tiene que guardar en una variable. Y bueno, vamos a definir otra vez nuestra A. Entonces, ya que definimos las cadenas de texto, vamos a definir un lógico. Como sabemos, son operaciones booleanas. Entonces, la manera de definir un lógico es con la palabra en mayúsculas true. R es, perdón, se me olvidó decir, R es cap sensitive. ¿Qué quiere decir cap sensitive? Que no va a distinguir, o sea, para R una A minúscula no es lo mismo que una A mayúscula. Entonces, es muy importante que si definimos una variable, por ejemplo, aquí si puse A minúscula, no puedo llegar y decirle, dime que es A mayúscula, ¿no? Pues lo voy a correr en la consola. ¿Por qué? Porque él no sabe que A minúscula y A minúscula son más o menos lo mismo. Para él son cosas completamente distintas y no sabe qué onda. Entonces, es muy importante, si escribimos algo con ciertas minúsculas y mayúsculas, respetarlo, para que sea exactamente como se escribió. Entonces, aquí vamos a definir T como true, con mayúsculas, así es como defines un falso, y F lo vamos a definir como false. Entonces, lo corremos, y aquí vemos cómo en nuestro directorio de trabajo ya se ve aquí que F es un false y T es un true. Ahora, no sé si alguien esté familiarizado con los operadores AND y OR. ¿Alguien sabe qué es un AND y un OR? No en R, en general, en la lógica booleana. ¿Sabe qué es un AND y un OR? En AND las dos condiciones o más tienen que cumplirse, ¿no? Y en OR alguna de las condiciones que pongas que tiene que cumplir. Exactamente, perfecto. Entonces, aquí nosotros podemos hacer operaciones lógicas con estas variables pues, lógicas que definimos, ¿no? O variables booleanas también se le llaman, porque solo pueden adquirir dos valores, ¿cierto o falso? Entonces, la manera de escribir AND y OR en R es de la siguiente forma. Para escribir AND es con el signo de AND, que es este de acá. Entonces, si le ponemos T AND F, ¿cuál debería ser el resultado? Siguiendo esta lógica booleana. Si le ponemos AND T, T AND F, ¿cuál debería ser el resultado que nos saque? Si T es true y F es false. Un error, ¿no? No podrán ser las dos. Es falso, porque esa condición que le estamos preguntando no, o sea, no es verdadera, porque T es true es false, T es true y F es false. Entonces, verdadero y falso da como resultado un falso. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo las dos condiciones al mismo tiempo. Pero bueno, entonces, cuando hacemos esta operación, nos da efectivamente un falso. O sea, no marca error como tal, más bien lo marca como falso. Y por otro lado, si le ponemos el signo de OR es con es con perdón, es que en esta computadora me cuesta trabajo definir, pero es con el símbolo de la línea recta. ¿Tú te acuerdas cómo ponerlo en Mac? El de OR. No, amiga, también tengo Windows, pero déjame, te lo busco en Windows y te lo mando por el chat. Sí, aquí está, miren. Es con en Mac es con Alt 1. Pero bueno, ya descubrimos. Entonces, con Alt 1 en Mac o con Windows, no sé cómo se ponga, pero es con este operador. Nada más le escribimos T. Aquí estamos diciendo T o F. Entonces estamos diciendo false,
verdadero o falso. Entonces aquí debería dar una condición verdadera, porque solo para que sea verdadera, solo una se tiene que cumplir. Entonces, bueno, aquí no se preocupen si no entendieron del todo, es lógica booleana. El punto es que podemos hacer operaciones booleanas que nos van a devolver resultados booleanos. O sea, las operaciones lógicas nos devuelven resultados lógicos. Eso es lo que con eso es con lo que se tienen que quedar. O sea, si lo ven, aquí nos está volviendo resultados lógicos, falso o verdadero. Entonces, lo mismo puedo hacer para yo definir cualquier cosa. Por ejemplo, si le pongo voy a poner una pregunta, ¿no? Por ejemplo, test. Voy a definir una variable que se llama test. Entonces, esa test le voy a poner A es igual a B. Recordemos que si solo le ponemos un signo de igual, significa asignación para R. Pero si le ponemos dos signos de igual, le estamos, digamos, preguntando a R. Entonces, por eso cuando trabajemos con condiciones lógicas, le tenemos que poner doble signo de igual para que no sea asignación, sino una pregunta. Entonces, testeamos A es igual a B y nos va a devolver, pues, va a guardar en test la respuesta. Aquí nos va a poner false porque A no es igual a B. A es 2 y B es 4.55. En cambio, si le pongo A es igual a 2, le pregunto en test, ahora se vuelve true. Y lo puedo imprimir en la consola igualmente, print test. Y ya, me va a devolver el true, ¿no? Porque A efectivamente es igual a 2. Entonces, o sea, son variables lógicas o booleanas con las que podemos ir trabajando. Pero bueno, ahora, para verificar el tipo de dato con el que estamos trabajando, hay dos maneras. Aquí vamos a ver, verificar tipo de dato. Hay dos maneras de hacerlo. Una, preguntándole directamente a R, oye R, ¿qué tipo de dato es el que tengo acá? O preguntándole, ¿este dato es numérico, es lógico, es de tal especie? Entonces, le podemos poner class, la función class te devuelve el tipo de dato que es. Entonces, por ejemplo, quiero preguntarle qué tipo de dato es A. Y aquí me va a decir A es numérico. Yo le pregunto qué tipo de dato es la función que acabamos de crear de test. Me va a decir es un lógico. O sea, A es un lógico y test es A es numérico y test es un lógico. O también, si le quiero preguntar qué tipo de dato es Beck, ahí me dice numeric, porque no es lo mismo un tipo de dato que una estructura de un dato. O sea, sí, Beck es un vector y A solo es un número, pero los dos tienen número, o sea, los dos están compuestos por números. Entonces, como Beck es un vector, pero compuesto de números, su clase va a ser numeric, igual que A. No sé si queda muy claro, pero bueno. Y test es lógico. Y, por ejemplo, si le pongo qué clase es Word, me va a devolver un carácter. ¿Por qué? Porque está hecho, realmente es un string. ¿Qué estructura de datos es una string? Porque es una serie de caracteres, es una cadena de caracteres. Pero, pues, el tipo de dato que tengo en mi Word son caracteres. Son A, P, R, E, N, D, y así sucesivamente. Y también le puedo preguntar directamente preguntándole si es de algún tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, is numeric. Y le pongo A, ¿no? Entonces me va a devolver ahí una variable lógica, porque solo me va a decir si sí es o no es. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a is character, o sea, oye, R, ¿A es un carácter? Va a decir no, R no es un carácter, A no es un carácter, y por eso me va a devolver un falso. Entonces, así es, son las dos formas de verificar qué tipo de dato, con qué tipo de datos estamos trabajando. Esto, por ejemplo, también es útil cuando queremos, por ejemplo, si tenemos una estructura de datos como un vector, le ponemos class y ponemos ver qué tipo de datos se están guardando en ese vector. Porque no solo tienen que ser vectores de números, y eso es lo siguiente que vamos a ver. Bueno, primero, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todos bien? ¿Todos ya tienen su script hecho hasta acá? Levanten la mano. Quien ya esté hasta acá en el script, en su Markdown, por favor, levante la mano. O ponga pulgar arriba o lo que sea. Perfecto, perfecto. Ok, excelente. Muy bien. También si alguien tiene una duda, este es el momento perfecto para
para hacerla. Pero bueno, creo que todo en orden, todo bien. De todas formas, les vamos a compartir tanto creo que la grabación se va a quedar en el canal de ArtLadies, pero también vamos a tratar de compartirles la presentación que usamos para la parte teórica y este script final como para que lo revisen y lo puedan replicar si por alguna razón no pudieron en esta sesión. Bueno, ahora sí vamos a trabajar con los tipos de datos, con que diga las estructuras de datos. Estructuras de datos. Entonces, lo primero que tenemos son los vectores, que ahorita ya definimos un vector, pero vamos a verlo un poquito más a fondo. Podemos definir diferentes tipos de vectores. Como vemos, definimos un vector numérico, que por ejemplo voy a crear otro vector numérico que se llama nums. La manera de definir un vector es mediante la función c. Entonces ponemos c y ponemos, no sé, 12, 14, 42, 54, 9.56, 10, ¿no? Entonces, ya que tenemos todos estos números, los ponemos en un vector mediante la función c, y cuando lo corremos, vamos a tener nuestra nueva variable que se llama num. Y como sabemos, aquí es como nos muestra el vector. Es num, significa que son números, del 1 al 6, significa que tenemos 6 lugares, y nos muestra los valores de nuestro vector. Pero no solo podemos crear vectores de números, también podemos crear un vector de texto. Bueno, de cadena. Entonces, aquí le voy a poner, por ejemplo, frase, ¿no? Entonces, yo creo un vector que se llame, que vaya, no sé, palabra por palabra. Me gusta el mango con chamoy, ¿no? Entonces, yo defino mi frase y aquí me la está guardando. Entonces me está diciendo que tengo seis cadenas de texto. Yo definí cada palabra como una cadena de texto independiente, pero también, o sea, esto no tiene que ser así necesariamente. Por ejemplo, si yo quisiera juntar me gusta en una sola cadena de texto, puedo poner nada más el espacio, y el espacio en sí es un carácter. Entonces lo corro otra vez y ahora solo tengo 5 entradas, ¿no? Pero dicen lo mismo al final de cuentas. Pero de esta manera pues puedo, por ejemplo, agarrar un solo valor de mi cadena. Por ejemplo, si solo quiero agarrar la palabra mango, pues así ya, como está en una cadena de texto como aparte del vector, pues puedo extraerlo de ahí. Bueno, ese es un vector de cadena de texto. También podemos poner un vector lógico. Por ejemplo, le voy a poner logic. Igual, pongo mi función c y puedo poner falso, verdadero, falso, ¿no? Y aquí me va a guardar mi logic, y aquí dice logic, que es el tipo de variable que estoy metiendo en mi vector, 1 a 5, porque son 5 entradas, del 1 al 5, y aquí me muestra los valores false, true, false, true, false. Y bueno, eso es todo con vectores. Ahora, ¿cómo definimos las matrices? Lo escribí. Ok. Hay varias formas de definir una matriz. Por ejemplo, si yo no quiero usar la función C necesariamente para escribir un vector, lo puedo hacer también de esta manera así súper rápida, que es con números del 1 al 12, ¿no? Entonces aquí me crea un vector de los números del 1 al 12, ¿no? Entonces estos dos puntos representan como continuidad, ¿no? O sea, estos dos puntos representan de punto A a punto B. Entonces al momento en que yo le pongo 1, 2 puntos 12, me va a crear un vector de los números corridos del 1 al 12. Y la forma, yo puedo convertir esto en una matriz si uso la función matrix para hacer una matriz. Entonces uso la función matrix y lo que me va a devolver es una matriz, pero va a ser una matriz de 1 por 1. ¿Por qué? Porque solo tengo este vector, o sea, este de acá, lo convertí en matriz y tengo los valores del 1 al 12, pero una matriz de 1 por 1. Esa es como una forma muy básica de crear una matriz, pero hay varias. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar la misma función matriz, pero ahora le voy a decir cuántas columnas y cuántas filas quiero. Como sabemos, una matriz se compone de X número de filas por X número de columnas. Entonces, creo una matriz, le digo qué datos quiero en la matriz,
quiero los números del 1 al 12, pero ahora le pongo en row. Entonces, cuando le pongo en row, estoy definiendo el número de filas que le voy a poner. Entonces, quiero 3 filas, ¿no? En call, pues hago lo mismo con las columnas. Le digo, entonces le estoy diciendo, créame una matriz con números del 1 al 12, con 3 filas y 4 columnas. ¿Y qué me va a hacer? Me va a crear esta matriz que tiene 3 filas, 4 columnas. Con los números del 1 al 12. Ahora, ¿qué pasa cuando mi matriz no coincide con lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Igual, por ejemplo, una matriz, o sea, aquí porque 3 por 4 pues son 12, ¿no? Pero ¿qué tal si yo le pido una matriz igual de números del 1 al 12, pero le digo, quiero ahora 3 filas y 3 columnas? Entonces, lo que va a pasar es que no me va como que a eliminar datos que yo quiero. Pues, ¿por qué? Porque no definí bien mis filas y mis columnas. O sea, tal vez yo también quería el 10, el 11 y el 12. Pero como solo le dije que me creara 3 filas y 3 columnas, pues lo dejó en el 9, ¿no? Porque son las que puede almacenar. Ahora, ahí es cuando me faltan, pero cuando me sobran, ¿qué es lo que pasa? Mira, ahí es cuando me marca el error. Dice, la data length no es un submúltiplo de las columnas que tú quieres, ¿no? Que son 5. Entonces ahí me dice, checa bien, pues, el tamaño, ¿no? De tu matriz que me quieres dar. Y pues, bueno, ¿hasta aquí alguna duda con las matrices? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok, perfecto. Y bueno, como sabemos, un array es pues sí es, digamos, una matriz, pero que puede tener n dimensiones, ¿no? Pero bueno, ahorita para no clavarnos mucho con los arrays, vamos a ir con los data frames, porque también ya vamos un poquito cortos de tiempo. Entonces, hay maneras de crear data frames manuales y hay maneras de importar importar data frames de una serie de datos que tengamos. Vamos a ver ambas porque los data frames son las estructuras de datos que más se utilizan. Entonces, vamos a poner data frame. Entonces, la manera manual de crear un data frame, pues le voy a llamar a mi data frame DF. Entonces, como sabemos, un data frame pues es como una matriz, pero le podemos definir nuestras columnas, nuestras variables, y sobre ellas podemos definir qué variable quiero que vaya más bien qué valor quiero que vaya en cada variable, o qué valores, ¿no? Entonces, vamos a definir nuestro data frame, ya le puse de nombre de F. Entonces, la función para definir el data frame es data.frame. Es muy intuitiva. Bueno, entonces, para no escribir toda una línea de código, nosotros podemos dar saltos de línea y no pasa nada mientras respetemos los paréntesis, ¿no? Los paréntesis, los corchetes, lo que sea que escribamos. Podemos hacer los saltos de línea que queramos, pero mientras todo esté dentro del paréntesis o dentro de los corchetes adecuados, no va a haber ningún problema, R lo va a saber interpretar. Entonces, vamos a ponerle primero las llaves o las claves que van a ser los nombres de nuestras columnas o de nuestros grupos dentro del data frame. Entonces yo le voy a poner entero, va a ser mi primera columna. Y ahora sí voy a usar la asignación de igual. ¿Por qué? Porque aquí ya sé el operador de asignación para mi data frame. Entonces aquí voy a usar el de igual para establecer los datos que quiero que vayan en mi columna de entero. Entonces en mi columna de entero yo quiero que me ponga los números del 1 al 4. Luego, le ponemos una coma, y aquí podemos definir otra columna. Aquí yo quiero que me ponga factores, factor. Entonces yo creo un vector de caracteres que diga A, B, C y D, ¿no? Entonces le pongo coma, es muy importante, para crear otra columna. Entonces aquí quiero número, ¿no? Entonces creo un vector que sea 1.4, 2.6, 7.8 y 5.6, ¿no? Entonces ya le pongo coma y hago otra que se llame cadena, ¿no? Entonces aquí
le puedo poner, hago otro vector que sea de cadenas de texto. AB, CD, EF y GH, ¿no? Entonces, ahorita, en el momento de que yo corro esto, se me va a crear un data frame. Entonces aquí, si ven, se creó como otro apartado, porque los data frames son como, o sea, sí son como estructuras aparte. Entonces aquí me lo va a mostrar como values, todos los vectores que ya creen, y en data es donde me va a mostrar nuestros data frames. Entonces aquí dice 4 objetos de 4 variables. Entonces, me meto al data frame y aquí, esta es una de las magias que les digo de RStudio, nos muestra el data frame. Así tenemos nuestras columnas, que son nuestras variables que estamos utilizando. Tenemos nuestra variable de entero, de factor, de número y de cadena. Y como vemos, podemos mezclar diferentes tipos de datos dentro del mismo data frame y no hay ningún problema. Esa es la ventaja. Entonces, aquí tenemos nuestra columna de enteros, nuestra columna de factores, nuestra columna de números y nuestra columna de cadena. Y así es como ya tengo mi data frame. Voy a guardarlo. Y ahora, este es como para crear un data frame manual, pero obviamente es muy tardado y si tenemos muchos datos, pues esto no va a ser de utilidad. Entonces, la manera en la que podemos crear un data frame a partir de una serie de datos que tenemos, pues es con la maravillosa función de read.csv. Que, bueno, para quienes no estén tan familiarizados, los archivos CSV son como separated values, o sea, son un buen de archivos crudos, un buen de valores crudos separados por comas, que usualmente ya vienen ordenados para que cuando los leamos en R ya se nos muestre todo todos los datos en forma de la tablita y que los podamos visualizar bien. Entonces, como sabemos, en nuestro directorio de trabajo nosotros ya tenemos el archivo de iris.csv. Entonces ya podemos correr esta función sin mayor problema sabiendo que R la va a encontrar. Entonces, lo que hacemos es crear una variable que se llame iris, y aquí le ponemos read.csv, y entre comillas, muy importante, tenemos que ponerle el nombre del archivo, que en este caso es iris.csv. O sea, aunque la función se llame csv, sí tenemos que ponerle todo el nombre del archivo completo, que es iris.csv. Lo corremos, y ya se nos creó otro data frame que se llama iris, donde viene toda la información de este dataset muy famoso. Y aquí podemos ver toda la información en forma de esta tablita muy útil. Entonces aquí vemos las variables. Tenemos el largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo, ancho del pétalo y variety o la especie de flor que estamos trabajando. Entonces si ven, tenemos tres flores. Tenemos setosa, versicolor y virgínica, ¿no? Y tenemos todas nuestros valores de las plantas. Entonces, esas son como las dos formas de crear nuestro data frame. Y bueno, creo que cubrimos una buena parte de una pequeña introducción a R. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, pero bueno, hasta aquí llegamos con la parte práctica. No sé si alguien tenga alguna duda antes de concluir. Si todos ya hayan llegado hasta aquí, si alguien se ha atorado en algo, dudas, comentarios. Tienes en el chat, Dani. Perdón. A ver. Dice, en el data frame, ¿cada columna tiene que tener el mismo número de filas? Sí. Si no, usualmente se nos pone un NA, pero lo más conveniente, sobre todo porque en un data frame usualmente vamos a querer hacer operaciones dentro del mismo data frame. Entonces, si quieres vamos a ver el ejemplo de una vez. Por ejemplo, si yo le corto aquí un número, de tal modo que ya no tiene el mismo número de variables, lo que va a hacer R es que me va a marcar un error. Es decir, error en data frame, no sé qué. Arguments imply different numbering of rows. Entonces sí, o sea, tenemos que tener, o sea, si por alguna razón no tenemos ese valor, lo que hacemos es definirlo con un NA. Entonces, lo llenamos, es como llenarlo con un 0, decirle, aquí no hay valor, pero para mantener nuestra estructura de nuestros datos, ¿no? Entonces, ya lo definimos, entonces aquí vemos que ya no me causa problema, simplemente se pone un NA y ya, bueno, no hay valor, pero estoy conservando la estructura de mis datos. Entonces, sí, la respuesta es sí, tiene que ser el mismo número de filas para todas las columnas, o tener el mismo número de valores. ¿Algo más?
Y dice, ¿qué pasa cuando el archivo a importar no tiene la misma longitud? ¿Se marca automáticamente con NA? Sí, exactamente. O sea, usualmente cuando leemos un archivo que está bien, bien especificado, los valores que no existen dentro de cierta columna simplemente se pone NA y ya. Y ahí pues nosotros tenemos que nada más checarlo por lo que menciono, que si queremos hacer operaciones entre columnas o operaciones con ciertos datos, pues nada más saber dónde están los NA para saber cómo manejarlos. Pero bueno, eso es todo. No sé si haya dudas adicionales. Si no, pues ya, me voy a dejar de compartir. Les comparto este script junto con unos ejercicios extra como para que ustedes revisen el principio de la librería de ggplot y listo. Pero bueno, ya para terminar. Muy bien. Muchísimas gracias, chicas. No sé si tengan algo más para cerrar o ya vamos cerrando. Pues ya, bueno, yo nada más de mi parte agradecerles mucho a todos los que se conectaron. Espero pues que les haya servido de utilidad, que hayan podido pues aprender un poco sobre R y pues que se hayan animado sobre todo a seguir explorando, a seguir aprendiendo. Sí, igual, pues gracias por unirse. Aquí, ya en la presentación final que les vamos a mandar, se me olvidó pedirle a mis compañeras que llenaran aquí sus espacios, pero bueno, van a tener nuestro correo disponible por si tienen alguna duda o algo así, pues con muchísimo gusto los podemos apoyar. Sobre todo porque queríamos ver un poco de las librerías, pero la verdad es que sí, eso ya no entra dentro de un curso básico express de 2 horas. Pero pues ojalá que sí les haya servido pues para repasar y para sentar pues las bases y ya cuando pasen a las librerías pues no les genere tanto conflicto. Pero pues si quieren, pueden anotar, bueno, ahorita, si quieren mejor, Dani y Fer, si quieren lo mandan por el chat para que tengan todos nuestros correos. Y pues sí, muchas gracias a ti, Idris, también por la oportunidad de dejarnos compartir esto con todas y pues a todos los que se conectan. Muchas gracias, chicas. Ha sido una charla muy interesante, un taller muy bien preparado. De verdad, aprendí mucho el día de hoy. Creo que todas aprendimos y quizás si tienen ganas de dar otro taller, con mucho gusto están las puertas abiertas, siempre de Arleidis Querétaro. A nombre de todas las organizadoras, les agradecemos su tiempo, les agradecemos su preparación y compartir con todas nosotras pues esta introducción a R. Gracias también por sus contactos, por cualquier duda que tengamos, pues poder estar en contacto con ustedes y que nos ayuden a resolverlas. Y también a todos los que se conectaron, no sé si quieran, gusten prender su cámara para la foto del recuerdo de esta sesión, solamente se publicará en Twitter y en nuestras redes sociales. Si no quieren prenderla, también es respetable. Y también agradecer al doctor Domingo Martínez, que pues fue el vínculo entre nosotras. Y bueno, voy a tomar la foto para que todas sonrían. 1, 2 y 3. Muy bien. Muchísimas gracias. Asa, no sé si quieras comentar algo para terminar de cerrar. Pues nada, muchísimas gracias. Estuvo genial. La verdad es que felicidades, chicas. Tienen un manejo del programa y de la explicación súper buena. Muchísimas gracias, súper buena la presentación. Y ojalá que sí se pueda armar una segunda parte, ¿no? Cuando ustedes nos digan, nosotros nos organizamos, ¿sale? Y muchísimas gracias. Es un gusto ver a tanta gente conocida y reconociendo a varias. Y ojalá que nos podamos reunir una segunda vez. Y pues acá estamos. Muchas gracias, Pati. Vale, pues gracias a todas. Muchas gracias. Una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Bonita tarde. Gracias, chicas.